اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Vamos a continuar con el ghusl, esto del baño completo que estamos tocando sobre el janaba, sobre este estado después de la relación sexual o de la eyaculación o de la penetración o el orgasmo. El que quiera hacer el ghusl, el baño, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Hay algunas cuestiones que son obligatorias en el ghusl, en el baño completo. Ahora vamos a hablar de ellas. Algunas están relacionadas con la misma persona, con el individuo, que sobre esto vamos a hablar en esta primera clase. Después vamos a hablar, quizá en esta clase o en otra clase, acerca de las obligaciones del agua, o sea, cuáles son las condiciones obligatorias del agua y finalmente las condiciones obligatorias del mismo baño. Dice, las obligaciones que tienen que ver con el mughtasil, o sea, la persona que se hace el ghusl, el mismo individuo, son, primero, tajib an-niyya fil ghusl, kama marra fil wudu. Dice, lo primero es la intención. Esto para que sepan, la intención es condición de toda acción devocional. O sea, lo que llamamos ibadah, que son las obligaciones, o mejor dicho, las devociones o los actos devocionales o la adoración, para poder ser correcta y válida, necesita cumplir con la intención. Si no hay intención, se invalida la acción. Entonces, la primera condición de la persona cuando va a hacerse el ghusl es que tenga intención de hacerse el ghusl. No puede hacerlo por casualidad o sin darse cuenta, o que esté, por ejemplo, dormido y que alguien le haga el ghusl y después le digan, bueno, yo ya te hice el ghusl, ya es suficiente. No, uno tiene que tener la intención de hacerlo. Dice, del mismo modo que pasó ya en el wudú que habíamos dicho. Dice, وَلَا يَشْتَرِطْ فِيهِ فِي النِّيَّةِ التَّلَفُّظ بِكُلِّ بَلْ يَكْفِي إِخْطَارُهَا فِي النَّفْسِ. Dice, no es necesario hablar, o sea, utilizar las palabras para decir la intención, como por ejemplo que yo diga, tengo intención de hacerme el baño completo del janaba para agradar a Dios, para acercarme a Dios, qurbatan ila Allah. No, dice, suficiente con tenerlo en el corazón, o sea, con estar consciente, con tener en conciencia la intención. Es decir, yo ahora por ejemplo estoy dando una clase. Cuando yo vine acá y me senté en el estudio y prendimos la cámara y empecé a grabar, yo tenía intención de dar una clase. No hace falta que yo diga, bueno, señores, yo tengo la intención de dar una clase, porque eso ya está claro que yo tenía esa intención, por eso hice lo que hice. De hecho, todas las acciones de alguna manera que son voluntarias y uno las hace consciente, tiene detrás de ellas una intención. Ahora, lo importante de la intención de la adoración es que tiene que tener, obviamente, una relación con Dios. No es nada más hacerse el ghusl. No, tener esta intención significa hacerse el ghusl para agradar a Dios, para cumplir con Dios, para obedecer a Dios. Dice, la yasухhu al-ghusl ma'a wujud hajib yamna usul al-ma' ila al-bashara. Dice, no es correcto, no es válido el ghusl, el baño completo, cuando hay algo que impide que el agua llegue a la piel. Como por ejemplo que yo tenga pintura, supongamos tengo una pintura muy gruesa o espesa, seca, que no permite que el agua llegue a la piel. Eso no me permite que el ghusl sea correcto. Kama marra fi ahkam al-wudú, del mismo modo que pasó en el wudú o en la ablución. Dice, إذا رأى المكلف حاجبا بعد الغسل فإن كان اغتسل غسلا ترتيبيا وجب الإعادة بما يحصل معه الترتيب. Dice, si después de haberme hecho el ghusl, yo por ejemplo me hice el ghusl, me hice el baño completo, después salgo y noto que en mi cuerpo hay algo que impidió o impedía el agua, digamos que llegue el agua al cuerpo. Dice, hay dos formas de solucionar este tema. Uno, si el ghusl es tartibí. ¿Qué es tartibí? Un ghusl que se hace por orden. Primero la cabeza y el cuello, después la parte derecha, después la parte izquierda, que de eso vamos a hablar después. Porque hay otro tipo de ghusl que es un ghusl que se hace sumergiéndonos, digamos cuando uno se sumerge, que se hace de una vez. Por ejemplo, hay una piscina o en el mar o en un río y yo estoy ya preparado para hacerme el ghusl, hago la intención y me tiro directamente y me sumerjo.
Así también es una de las formas de hacer el ghusl. La primera forma, que es la más famosa, es el tartibí, que es ese por orden. Primero la cabeza y el cuello, después toda la parte derecha, después toda la parte izquierda. Dice, si yo encuentro eso que impedía que llegue el agua al cuerpo, a la piel, después de haberme hecho el ghusl tartibí, dice, tengo que volver a hacer el ghusl de tal modo que se pueda cumplir ese orden. مثلا لو رأى الحاجب على الجزء من وجهه أزاله وغسل هذا الجزء ثم غسل باقي البدن. Dice, por ejemplo, si encontró este hajib, esto que impide, digamos, la llegada del agua, en la cara, entonces tengo que sacarlo, lavarme esa parte y continuar después con las otras partes del ghusl. وأما إذا رأى الحاجب على الجزء الأيمن أزاله وغسل هذا الجزء ثم غسل الأيسر. Pero no, supongamos que yo encontré esa parte que no llegó el agua en la parte derecha de mi cuerpo. Y ahí quito lo que impide y hago el ghusl a partir de ahí. O sea, no es necesario volver a hacer desde arriba, por el orden que habíamos llevado. Yo ya supuestamente me había lavado la cabeza y el cuello. Después empezaba con la parte derecha. Si ahí encontré lo que me impedía, entonces lo quito y me vuelvo a hacer el ghusl a partir desde ahí, ya sin la cabeza y el cuello. وَإِنْ رَآهُ عَلَى الْأَيْسَرِ أَزَلَهُ وَغَسَلَ هَذَا الْجُزْءُ وَتَمَّ الْغُسْلُ. Si lo encuentro en la parte izquierda, por ejemplo, del mismo modo, saco lo que me impidió la llegada del agua, después lavo la parte izquierda, ya está, con eso es suficiente, no hace falta volver a hacer todo el ghusl. وَإِنْ كَانَ غُسْلًا إِرْتِمَاسِيًا أَعَادَ الْغُسْلُ بِأَكْمَلِهِ. Sin embargo, si el ghusl, el baño, era por sumergiéndonos, entonces dice, hay que volver a hacer todo el ghusl. Es decir, me tengo que volver a sumergir en el agua directamente. إذا زرع المكلف شعرا وكان في إزالته ضرر أو حرج عليه فغسله غسله في هذه الحالة محكوم بالصحة. Dice, si alguien tiene, por ejemplo, pelo artificial, pelo que no es su pelo, pero que lo tiene, por ejemplo, cuando hacen, ¿cómo le llaman? Me olvidé la palabra en español ahora. Bueno, cuando se pone un pelo artificial, que es parte ya después de la cabellera, ¿no? Dice, y es difícil sacarlo, obviamente que es difícil sacarlo, ahí no hay problema. Uno puede hacerse el ghusl con ese mismo pelo y se considera un ghusl válido, aunque no se lo saque. ¿Por qué quiere decir esto? Porque está hablando de un pelo que supuestamente impediría la llegada del agua a la piel. Pero bueno, en ese caso no hay problema. الغسل لتطهير البدن يجب أن ينفصل عن الاغتسال للجنابة ولكن لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغسل بل يكفي في غسل كل عضو أن يكون طاهرا حينه وعليه فلو طهر العضو قبل غسله كان الغسل صحيحا وأما لو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل باطل مع تنجس ماء الغسل. Dice, las partes del ghusl en el baño completo por orden tienen que estar puras, pero no hace falta purificar todo el cuerpo antes del ghusl. Yo puedo purificar parte por parte. Por poner un ejemplo, tengo mi cabeza impurificada y tengo mi pie izquierdo impurificado. No hace falta que yo me purifique todo para empezar el ghusl. No, yo puedo purificar solo la cabeza y hacer el baño de la cabeza o el lavado de la cabeza. Después purifico el pie izquierdo y después termino haciendo el derecho o el izquierdo, no hay problema. Dice, tiene que haber una diferencia entre el primer, digamos, lavado para la purificación y el ghusl. No puedo yo con el mismo agua que me estoy haciendo el ghusl purificar la parte. No, primero yo tengo que purificar el lugar o el miembro, luego hacerme el ghusl. Después, como habíamos dicho, es suficiente con que tengamos purificado cada parte antes del ghusl. De estar, dice, si está impurificado y yo me hago el ghusl sobre eso impurificado, se impurifica el agua del ghusl también. Entonces tengo que purificarlo antes de hacer el ghusl. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.